Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo video. En el video de hoy, como siempre, vamos a echarle un vistazo a acciones que tal vez te gustaría comprar o tal vez solo para poner en tu lista de seguimiento. Ahora sé lo que dice el título, pero va a ser un tipo de video diferente. Vamos a ver mucho más que solo 4 o 5 acciones. También quiero hablar sobre los resultados de Nike. Nike reportó sus cifras trimestrales el martes después de que cerró el mercado, al momento de grabar esto. La acción bajó un 11% a pesar de haber superado las expectativas en todos los aspectos para el trimestre reportado. Vamos a hablar de eso. Y luego te mostraré dos clips diferentes de, por supuesto, el legendario inversionista Warren Buffett, hablando sobre si le gustaría o no usar su enorme reserva de efectivo para comprar empresas. Hablaremos de todo eso en el video de hoy. Disfruta este tipo de videos como siempre. Dale a todos los botones, realmente lo apreciamos. Si quieres apoyarme aún más, revisa el enlace en la descripción. Termina en el comentario con las 10 mejores acciones para comprar ahora. O ve a full.com/couch investor. Muchas gracias. Muy bien, esto es básicamente lo que teníamos el martes. Para cuando estés viendo esto, probablemente el mercado ya esté abierto. Pero incluso si vamos y vemos el movimiento del premercado, todavía se ve bien. No hay mucho rojo, a menos que en este caso estés en el sector energético. Pero en general, como puedes ver, ha sido un buen día el martes. Parece que el miércoles también será un día aceptable. Por supuesto, todo puede cambiar con solo una publicación, con solo un titular. Pero lo que también vemos es que, bueno, como hemos dicho antes, los 10 mejores días, la mayoría de estos mejores días vienen después de los peores días. Si saliste del mercado el lunes, te perdiste el martes. Bueno, mala suerte. Viendo el S&P aquí en el gráfico semanal, podemos ver que ahora estamos rebotando y volviendo a estar por encima del promedio móvil de 50 días. En el gráfico diario, como sabes, estábamos sobrevendidos. 2 días más o menos estuvimos sobrevendidos y ahora volvimos a subir. Ayer el S&P subió un 2.9%. Así que una vela verde enorme, enorme. Por supuesto, nuestro RSI sigue bajo, pero ya no estamos sobrevendidos. Ahora, escuchemos lo que Warren Buffett tenía que decir respecto a la reciente caída. Hablemos de eso. El mercado ha bajado considerablemente. Tanto el Dow como el Nasdaq están en territorio de corrección. Es el peor desempeño trimestral de las acciones en aproximadamente 4 años. ¿Te parece que las cosas están más baratas? No. 3 veces desde que asumí el cargo, seguro, ha bajado más del 50%. Quiero decir, si ves los mercados, lo peor probablemente fue el periodo de 2007-2008, aunque hubo un lunes en el que bajó 21% en un solo día. O sea, esto no es nada. Esto no es nada para emocionarte y pensar que hay valuaciones muy atractivas. Si son 5 o 6% más baratos, eso no. No estamos en esto para ganar un 5 o 6%. O sea, por supuesto. Cuando lo comparamos con 2022, 2020, la crisis del 2008, la burbuja.com y todo eso. Sí, por supuesto, lo que tenemos ahora no es nada, pero hablando de aquí que 5%, 6% de caída, no es una caída del 5% al 6%. El Dow bajó alrededor de un 10%, el Nasdaq bajó un 11%, el S&P bajó cerca de un 9%. Las empresas que analizamos, algunas de las mejores que existen, como hemos visto, bajaron mucho más que eso. Ya hemos visto esto antes. Meta y Microsoft han bajado un 34% ahora, más o menos un 30%. Nvidia, Amazon, etcétera, han bajado cerca de un 20%. Luego, si vemos las acciones financieras o fintech aquí, han bajado muchísimo más que solo un 56%. Los mercados emergentes también, muchísimo más que solo un 56%. Tal vez solo estén hablando de empresas específicas que tienen en su propia lista de seguimiento. Eso también es posible, solo un pequeño recordatorio de que también tienen una posición muy pequeña en Amazon. Y creo que vendieron el 77% de eso el trimestre pasado o quizá hace 2 trimestres, lo cual para mí no tiene mucho sentido. Todavía tienen muchas acciones de Apple. Él sí dijo que sentía que vendieron Apple demasiado pronto, pero también compró Apple muy temprano y ganó, creo que dijo, alrededor de $100,000 millones antes de impuestos con eso. Así que sé que a mucha gente le gusta compartir este tipo de clips y decir, oh, el mercado no está lo suficientemente barato. Yo creo que el mercado está mucho más barato de lo que ese clip indica. Además, él tiene una enorme cantidad de efectivo, y esto es lo que dijo. O la próxima gran caída en el mercado para invertir ese efectivo. Y si es así, ¿qué ves que viene entonces? Sí, si hay una gran caída, lo invertiremos.
Quiero decir, pero no lo invertiremos porque las acciones sean atractivas o los negocios nos resulten atractivos. Y no estamos planeando venderlos la próxima semana o el próximo mes, así que queremos acertar con esas inversiones. Esto, de nuevo, es una lección muy buena aquí. Él no va a invertir efectivo solo porque, bueno, las acciones bajaron, así que tengo que usar mi efectivo. No, él va a usar su efectivo porque cree que lo que está comprando vale la pena gastar el dinero. Por supuesto, él, o Berkshire, está en una posición muy cómoda porque tienen más de 300,000 millones de dólares en efectivo. Ahora, sé que muchos de nosotros, especialmente cuando eres joven, piensas, oye, hay muchas oportunidades allá afuera, grandes empresas cotizando a excelentes precios. Pero como sabes, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, no son del tipo que van y compran una Nvidia, una Meta, algo así. Sí, tienen Apple, pero si ves sus inversiones, es Apple, es American Express, es Coca-Cola, es Chevron, es Occidental Petroleum, etc. Son este tipo de negocios porque entienden estos negocios mucho mejor que probablemente cualquier otra persona. Y entienden estos negocios más que las empresas tecnológicas, las de semiconductores, las fintechs, etc. Así que para ellos tiene mucho más sentido. Así que la afirmación de antes, que una caída del 5% al 6% es más barata o lo que sea, puede tener sentido porque estas acciones no han caído 20, 30, 40, 50% o algo así. Las empresas que analizamos porque nos gusta tener mucho crecimiento, porque somos más jóvenes, tal vez nos gusta el riesgo, etc. Tal vez porque entendemos estas empresas. Sí, estas empresas han caído muchísimo más. Él también habló sobre el hecho de que sí, preferiría gastar el efectivo en lugar de solo tenerlo y ganar un poco de dinero, pero preferiría comprar grandes negocios. Esto me lleva a estos gráficos de aquí. El PER del S&P 500 está cerca de 28 veces. En el, digamos, mercado bajista, podemos llamarlo un mercado bajista, en 2022 estábamos más cerca de 20 veces. Si vemos abril de 2025, estamos más cerca de 24.5 veces. Ahora, si vemos el PER futuro del S&P, está en 21 veces. Si vemos los mínimos de abril, 18 veces. Si vemos, por supuesto, 2022, el punto más bajo, ahí es 17 veces. El pico mucho antes fue de 24.5 veces. O aquí en 2025, a principios de 2025, también estuvo más cerca de 24 veces. Ahora estamos en 21 veces la relación precio-beneficio futura del S&P. ¿Es tan caro según todos los titulares que hemos visto? No, pero definitivamente tampoco es el más barato, pero en mi opinión no es caro. Viendo el ratio precio-beneficio del Nasdaq 100, estamos por encima del rango de los últimos 10 años, digamos, en el que ha estado cotizando 34.7. Entonces, bueno, el Nasdaq definitivamente no es tan barato, pero si ves el ratio precio-beneficio a futuro del Nasdaq, está más cerca de 20 veces. 20 veces tienes que regresar hasta 2022. Así que el mercado bajista, cerca del final de ese año bajista de 2022, también estábamos operando cerca de 20, 21 veces el precio-beneficio a futuro para el Nasdaq 100. Todo eso para decir que sí, el mercado en sí podría no tener el mayor retroceso de la historia, pero cuando ves los datos, cuando ves las empresas específicas, cuando ves esto, el precio-beneficio a futuro, el precio-beneficio actual, claramente hemos tenido, digamos, una corrección brusca y breve hasta ahora. Pasando al reporte de resultados de Nike. Nike bajó un 11% y volvió a estar por debajo de 50. En los últimos 10 años, esta acción ha bajado un 14%. Y por supuesto, está experimentando una caída desde el pico de finales de 2021 de un 70%. Ahora, esta es una empresa que ahora, bueno, te está pagando un dividendo con un rendimiento del 3.1%. Sí, la recuperación va a suceder, pero está ocurriendo más lento de lo esperado, pero las cosas van de acuerdo al plan, solo un poco más despacio. Entonces, quizá, sí, por debajo de 50 puede empezar a verse bastante interesante. Porque si vemos los resultados del trimestre, la utilidad por acción fue de 35 centavos, superando entre un 17 y 25%. Ingresos de 11.28 mil millones de dólares ligeramente por encima de lo esperado, pero se mantuvieron planos año con año, bajando un 3% en términos de moneda constante. El margen bruto fue de 42.2%, bajó 130 puntos base, pero 300 puntos base de esa caída se debieron al impacto de aranceles en Norteamérica. En cuanto a la guía para el cuarto trimestre, esa es la razón principal por la que la acción ha bajado mucho. Los ingresos bajan un 24%.
Gran China cayó un 20% en el cuarto trimestre, acelerando la limpieza de inventario. Converse se desplomó, bajando un 35%, $230 millones en cargos por indemnización, más reestructuración de la cadena de suministro y tecnología. Y la cita del director general: el regreso está tomando más tiempo del que nos gustaría. Ahora, un par de cosas buenas. El director general dice que la acción de depuración para obtener resultados inmediatos terminará a finales del año calendario 2026. Se espera que la expansión del margen bruto comience en el segundo trimestre del año fiscal 2027, así que otoño de 2026. El Día del Inversionista está planeado para el otoño del 26 en la sede de Nike. Lanzamiento del producto Nike Minado. Tienen más de 150 patentes, está agotado en todas partes, y más de 2 millones de suscripciones a Avísame son para esos zapatos de aspecto extraño. Y luego, la Copa Mundial 2026 es un catalizador enorme. La ofensiva de fútbol se lanzará con el Mercurial en junio, más de 5,000 tiendas minoristas mejoradas. Sí, la Copa Mundial, por supuesto, para Nike, para Puma, para Adidas, etc., va a ser un catalizador para ellos. Así que con Nike ahora mismo, supongo que si lo compras, sí, puede ser una acción. Si el cambio va a suceder, puede ser una acción que en el futuro veas y digas: por debajo de 50 fue una buena compra y ahora me está pagando bien. El dividendo, y ese dividendo se reinvierte en más acciones de Nike, y así la bola de nieve se hace más grande y más grande. ¿Es algo que yo compraría? No, probablemente no. Pasando al momento que todos han estado esperando, el resumen de la mayoría de las acciones que cubrimos. La mayoría de ellas también las poseo. Vamos a echar un vistazo a la caída, el PER de los últimos 12 meses, el PER a futuro y si está por debajo del promedio. Empezamos con la que tiene la caída más agresiva, que es Shift 4. Una caída del 59.7% desde los máximos de 52 semanas PER de los últimos 12 meses de 40.5 veces, PER a futuro de 3.9 veces. ¿Está por debajo del promedio histórico? Sí, de hecho está cerca de los mínimos históricos. En cuanto a Robinhood, una caída del 55% desde los máximos de 52 semanas, PER de los últimos 12 meses de 33.8 veces, PER a futuro de 32 veces. Aquí, sí, también está por debajo de su promedio, aunque no tenemos una media de 5 o 10 años con la cual comparar, pero está por debajo de su promedio, lo cual tiene sentido. En cuanto a Rubrik, una caída del 52%. Por supuesto, aquí Rubrik todavía no genera ganancias, así que no sabemos cuál será el PER de los últimos 12 meses ni el PER a futuro. Por ahora, solo podemos ver la relación precio-ventas de esa empresa, pero está cerca del precio de salida a bolsa. En cuanto a Sophie, una caída del 51.5% PER de los últimos 12 meses de 40.7 veces PER a futuro. Bueno, dependiendo de cuándo estés viendo este video, es bastante bajo. Es de 15 veces, 12 veces. Realmente depende de cuándo y qué estimaciones vayas a usar. Está por debajo de su promedio histórico. Y de nuevo, aquí no tenemos a Sophie siendo rentable durante 5 años, pero pronto lo estará. En cuanto a PayPal, $PAL, ha pasado un tiempo desde que hablamos de esa. Aún así, una caída del 43.1%, PE actual de 8.4 veces a futuro 7.3 veces, está por debajo de su promedio histórico, sí, y también es el PE más bajo de la historia. En cuanto a Rocket Lab, también aquí hay una caída del 35%, no es rentable, así que no podemos ver eso. Ni siquiera me di cuenta de que Rocket Lab cayó por debajo de los $60 hace un par de días porque, aunque la acción cayó un 21% en solo una semana, aquí tampoco tenemos tantos datos históricos con los que trabajar, así que lo vamos a omitir. En cuanto a Mercado Libre, una caída del 34.6%, un PER actual de 43.9 veces y un PER futuro de 24 veces, es de lo más barato que ha estado en años. Lo mismo pasa con Uber, que ha bajado cerca del 30%, PER actual de 15.2 veces, PER futuro de 18 veces. ¿Por qué es eso? Porque en el PER actual hay un impacto positivo puntual en las utilidades. Por eso se ve mejor en el PER actual que en el futuro, pero aún así está por debajo de su promedio histórico y cerca de su nivel más bajo. En cuanto al resto, aquí tenemos a Micron. Micron también está experimentando una caída del 28.3%, y esa es una caída que comenzó literalmente hace un par de semanas. PER actual de 16 veces, PER futuro de 4.7 veces. Ahora, con una empresa como Micron, por supuesto sabemos por qué el PER futuro es tan bajo en este momento, ¿verdad? Porque el mercado todavía teme que este sea un negocio altamente cíclico. Incluso el PER actual de 16 veces no es tan caro para una empresa que está creciendo tan rápido, tanto en ingresos como en utilidades, y los márgenes también se están disparando.
El mercado simplemente está diciendo, ¿sabes qué? Ok, todo está genial aquí, pero pueden mantenerlo y si pueden, ¿por cuánto tiempo? Yo predigo que el crecimiento va a estar ahí por muchos años más. Los márgenes, tal vez no. Pero aún así, simplemente no tiene sentido para mí que Micron esté cotizando a 4.7 veces las ganancias futuras. Si estuviera cotizando alrededor de 16 veces las ganancias futuras, entonces diría, está bien, tal vez eso tenga un poco más de sentido. Pero a 4.7 veces no tiene mucho sentido, incluso si estamos llegando al punto máximo de ese ciclo. Pasando a lo siguiente, tenemos a Netflix, con una caída del 28.3% cotizando a un PER de 38 veces y un PER futuro de 29 veces, así que esta es una de las más caras que hay, pero aún así, históricamente hablando, está por debajo porque el promedio de 5 años era de 58 veces. Ahora, de nuevo, como sabes, solo porque ha bajado mucho no significa automáticamente que sea barato. Tal como dijo Warren Buffett, solo porque las cosas bajen no significa que automáticamente tenga que comprarlas, pero para una empresa como Netflix está demostrando que puede crecer de manera sostenible. También puede crecer de manera rentable. Y por supuesto, gran parte de esa caída fue por la posible adquisición de Warner Brothers, que al final no sucedió. Pasando al siguiente, uno de los más obvios en mi opinión es Meta, con una caída del 28.1%, un PER actual de 24.4 veces y un PER futuro de 13 veces. Sí, aquí también. Históricamente está por debajo del promedio y se encuentra en el extremo inferior del rango de 5 años. En cuanto a Nebulus, es demasiado pronto para decirlo, pero también está experimentando una caída del 26.5%, nuevas posiciones, aquí también una caída del 24.3%. El PER adelantado, en mi opinión, está muy barato, y de hecho es el más barato desde que empezaron a ser rentables. AMD, caída del 23.8% PER histórico, no es el más barato, adelantado 24 veces. Por supuesto, cuando ves a Nvidia y puedes comprar Nvidia a 19 veces, te haces esa pregunta. Y de hecho, nosotros nos hicimos esa pregunta no hace mucho. ¿Por qué el mercado le está dando a AMD un PER adelantado más alto que a Nvidia? Es simplemente porque AMD, bueno, está partiendo de una base más baja y por eso la explosión de crecimiento puede ser mayor que la de Nvidia. Bien, buen argumento, pero Nvidia, incluso con el tamaño que tiene ahora, todavía está creciendo un 70% año tras año, así que, en mi opinión, aquí hay una pequeña desconexión. Y esto lo dice alguien que posee acciones de AMD. Y aquí también, por supuesto, está en el extremo inferior porque el promedio de 5 años era de 120 veces. En cuanto a local, una caída del 22.7%, un PER de 20 veces, un PER futuro de 14 veces. Ya me conocen, esta es una empresa muy barata. Amazon, cerca de una caída del 20%, PER actual de 29.1 veces, PER futuro de 11 veces, e incluso desde la perspectiva del ratio EBIT es muy barata. Como pueden ver, la más barata desde que tiene rentabilidad constante. Nvidia, como acabamos de decir. Es muy barata. Es muy barata para una empresa tan increíble y asombrosa. Google Alphabet bajó un 17.6% con un PER actual de 26.6 veces y un PER futuro de 19 veces y ahora cotiza en línea con el promedio de 5 años. ¿Recuerdas lo que dijimos antes sobre Google Alphabet? Siempre cotizaba con una especie de descuento en comparación con sus pares. Y luego, por supuesto, tuvimos ese gran impulso y la acción subió bastante, cotizando a unas 30 veces PER aproximadamente. Ahora estamos un poco más abajo, pero sí creo que una empresa como Google Alphabet, bueno, ahora van a demostrar que son uno de los mayores ganadores en este espacio de IA. Ahora sé que este no es el formato tradicional donde vamos y analizamos 4 empresas específicas, etc. Primero que nada, llevo haciendo estos videos desde hace bastante tiempo. También he hecho el resumen del portafolio, así que básicamente ya sabes lo que estoy comprando. Cubrimos bastantes empresas. Quizá cubramos aún más empresas porque, sí, como sabes, Reddit probablemente no estaba en esta lista, C-Limited no estaba en la lista, muchas de nuestras otras empresas no estaban en la lista. Si quieres que actualice la lista, haz una lista tú mismo, ponla en los comentarios y probablemente la revisaremos en otro video. Pero sí, para el mes de abril, o sea, pude haber hecho una broma porque es April Fool's Day, así que jaja, pude haber hecho una broma al inicio del video, pero no lo hice porque es tonto. Pero bueno, a veces soy medio bobo. Volviendo a lo serio aquí. Porque hemos experimentado, en mi opinión, una caída bastante grande, especialmente en el sector de crecimiento, en el sector tecnológico y en el sector de IA, pensé que sería mejor simplemente ver muchas empresas. Y así cada quien puede decir, está bien, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo en mi portafolio.
no sabía que había bajado tanto desde los máximos de 52 semanas, no sabía que estaba cotizando muy por debajo del promedio de 5 años, o tal vez un poco por encima del promedio de 5 años, aunque realmente nada cumplía con ese criterio. Y creo que eso es mejor, especialmente ahora que comenzamos el mes de abril. Probablemente todavía tengamos mucha volatilidad por delante. Como sabes, cualquier tweet, publicación, entrevista, lo que sea, puede cambiar el ánimo del mercado. Creo que el presidente Trump va a hablar más tarde hoy, así que eso definitivamente puede impactar el mercado de mañana. Así que prepárate para más volatilidad, planea en consecuencia. Quiero decir, hemos estado haciendo muchos videos tipo terapia en los últimos días y semanas para asegurarnos de que estamos preparados, para asegurarnos de que revisamos nuestro portafolio. No hacemos movimientos tontos. Mira las grandes empresas que tenemos. Porque sí, durante una caída normalmente es cuando tomas las decisiones con las que quieres quedarte. Cuando todo sube, realmente no te importa porque todo sube. Entonces, ¿a quién le importa? Casi nunca veo comentarios como, oh, ¿por qué esta acción subió hoy? Pero sí veo, oh, ¿por qué esta acción se desplomó la semana pasada? ¿Por qué esta acción bajó un 10 o 15% hoy? Así que durante las caídas normalmente es cuando la gente se sienta, ve su portafolio y dice, ¿sabes qué? Me gusta más esta empresa que aquella, las dos están abajo, así que bien podría comprar más de la empresa que me gusta, y eso está completamente bien. Siempre volvemos a lo mismo, a los mismos escenarios, a las historias de Peter Lynch. Empiezas con 10, luego puedes terminar con 5, eso está completamente bien. Pero al menos sabes que estos 5 te gustan mucho porque son los 5 que decidiste conservar cuando el mercado bajó. Y así, cuando el mercado bajó, tomaste esa decisión difícil. Estoy bastante seguro de que estarás muy feliz cuando las cosas vuelvan a subir porque, según tu debida diligencia, según tu investigación, elegiste la empresa correcta. Elegiste la empresa más fuerte que se volverá aún más fuerte una vez que salgamos de esta, situación desagradable. Así que, en general, eso es todo de mi parte en el video de hoy. Estoy en Grecia ahora por unos días. El clima está horrible en este momento, pero espero que mejore un poco. De todos modos, eso es todo lo que tengo para ustedes por ahora. Nos vemos en el próximo. Adiós.